dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tu Dios hará descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Mañana vamos a estar hablando, puede tomar asiento, y vamos a estar estudiando la lección número 7 acerca de la mecánica de la oración. La enseñanza pasada estábamos mirando a la mano, decir los 6 pasos de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y en aquella mano habían 6 cosas que eran importantes en la oración. Y entonces esa mano correspondía en la palma que llevaba. En la palma que llevaba alabanza. En la palma que llevaba alabanza. En ese dedo llevaba el propósito, la provisión, el perdón, la gente y la protección. 6 pasos. ¿Cuáles son esos 6 pasos de la mano? Alabanza, propósito, provisión, perdón, gente y protección. Eso es lo que estábamos mirando sobre la mano de Dios, o la mano de la oración. Hoy vamos a estar mirando la lección número 7. Amén. Que se refiere acerca de la mecánica de la oración. Muchas veces la gente titubea a la hora de orar, a menos que esté en un cierto lugar, es decir, en un lugar secreto, con la situación perfecta. Ellos sienten que tienen que arrodillarse, cruzar sus dedos, cerrar sus ojos y hablar en voz alta para que el Señor oiga sus oraciones. Pero esto es un error. Dios está más interesado en tu corazón. Es el motivo, como siempre. Salmo 1 de Samuel 16:7 dice: porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Dios ve qué? El corazón. Es decir, que la gente entiende que orar es repetir la misma oración, es simplemente cruzar los dedos, cerrar los ojos y hablar en voz alta para que todos oigan. Eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, conocemos cómo debe orar al Señor, es que Él está interesado en nuestro corazón, en lo que sale dentro de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Robert Foster dice: la mayoría de los hombres oran por poder, la fuerza para hacer cosas. Poca gente ora por amor, la cualidad para hacer algo. La mayoría de los hombres oran ¿para qué? Por poder, por fuerza y para hacer diferentes cosas en su diario vivir. Pero poca gente ora ¿por qué? Por amor, la cualidad para ser alguien en el Señor. Dice el Señor que si decimos que amamos a alguien, pero si nuestro corazón no lo ama verdaderamente, Dios no está ahí con nosotros. Porque Dios ama, no importa la condición, no importa la situación en que tú estés, Dios siempre nos ama. Y si nosotros no amamos al hermano que está a nuestro lado, entonces el amor no está en nosotros. Dios no ha habitado en nuestra vida. Lo que cuesta con Dios, lo que cuesta con quién,
con Dios. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Eso es lo que es la mecánica en este asunto de la oración. Durante su sermón más citado, en el Sermón del Monte, Jesús tomó el tiempo para enseñar a sus seguidores cómo debían realmente hacer acerca del proceso de la oración. Es decir, que usted, si le traen un carro y al carro le hace falta, gloria al Señor, le hace falta aceite en su motor, usted no le va a quitar el motor, gloria al Señor, y luego le va a echar el aceite. Usted primero revisa cómo está el aceite y luego lo cambia y echa uno nuevo. Pero usted no puede echar un aceite nuevo en un aceite ya viejo, porque no va a funcionar realmente, el carro no va a funcionar bien. Pero si usted cambia el aceite viejo y pone un aceite nuevo, su carro va a funcionar muy bien y no va a echar humo. Es igualmente nuestra oración. Nosotros tenemos diariamente que renovar nuestra oración. Diariamente hay que echar el aceite del Espíritu Santo, renovarlo diariamente y no echar el aceite contaminado, es decir, un aceite viejo que ya hace mucho tiempo que no se ha renovado. Hay que renovar el aceite del Espíritu Santo. A veces cuesta, pero es necesario renovar el Espíritu Santo. Mateo 6, 5 al 8, la palabra del Señor, a Jesús mismo enseñándole a sus discípulos a orar. En Mateo capítulo 6, verso 5 al verso 8, la palabra del Señor dice que no os hagáis, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en un aposento y cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto le recompensará. ¿En dónde? En público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí hay 4 pasos. Primer paso, no ser visto de los hombres. Primer paso es ¿cuál? No ser visto de los hombres, es decir, es orar en secreto. Segundo paso, segunda actitud, no jactarnos de nuestra cercanía a Dios. Ya hemos ganado nuestra recompensa en la aclamación de los hombres, en la actitud. Tercero, no ser oídos por Dios sin mucha repetición y largas palabrerías. Jesús declara que los paganos creen que cuando más hablan, más oportunidades tienen de ser oídos. Pero verdaderamente no es de esa forma. Cuarto, Jesús nos recuerda que Dios sabe lo que necesitamos antes de vosotros pedir. Él simplemente quiere que nos comuniquemos con Él. Pero eso incluye escuchar su voz y no solo escuchar la nuestra. ¿Nosotros qué hacemos? Queremos nosotros hablar y que Dios nos escuche, mas no queremos escuchar la voz o la voluntad de parte de nuestro Dios. 4 actitudes de la oración: no ser visto por los hombres, no jactarnos de nuestra cercanía a Dios, sino ser oídos por Dios sin mucha repetición y largas palabrerías. Y cuarto, Jesús nos recuerda que Dios sabe lo que necesitamos antes de pedir. Jorge Buctris dice: la oración no es un sustituto para trabajar,
pensar, sufrir o dar. La oración es un apoyo para todos los demás esfuerzos. La oración no es un ¿qué? Un sustituto para trabajar, pensar, sufrir o dar. La oración es un apoyo para todos los demás esfuerzos. Es decir, que si oramos, entonces Dios va a trabajar en nuestra situación, Dios va a actuar en lo que necesitamos, Él va a quitar ese sufrimiento que hay en nosotros y Él nos va a dar, es decir, nos va a brindar su misericordia y nos va a brindar lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén, amén. Ejemplo de la oración. Mateo 6, 9 al 13. Los discípulos sabían que los seguidores de Juan el Bautista decían muchas oraciones, es decir, ayunaban a menudo, estaban dedicados a Juan. Ellos vinieron a Jesús para enseñarles cómo orar. Y así tenemos la oración más famosa en la Biblia. Esta es la llamada la oración del Señor. Y ha sido mal usada por muchos. Jesús no quiere que sus discípulos memoricen y repitan después de Él la misma oración. Cada vez que orase, Él está dándoles una fórmula, es decir, un patrón para seguir acerca de las cosas que deberían ser importantes para ser incluidas en todas las oraciones. La oración del Señor contiene 3 peticiones que tratan con la santidad, 3 con la voluntad de Dios y 3 que tratan con nuestras necesidades personales. Es decir, que Dios no está pendiente de que nosotros repitamos lo que Él nos ha enseñado. ¿Cuál es la oración que usted como niño le enseñaron? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Y no simplemente lo hacen una vez en el día, lo hacen varias veces, lo repiten. Y si usted va a diferentes lugares, lo repiten, sea en un funeral, sea en un velorio, sea lo del Señor en diferentes cosas, siempre van a repetir esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Pero el Señor no está interesado en que repitamos la misma oración. Él está interesado en que Él nos dé como patrón, es decir, esa oración nosotros la podemos usar de diferentes maneras. Padre nuestro, ¿por qué razón? Porque Él es el Padre que está en los cielos. Él reconoce que es reconocer que Él es superior a todas las cosas y a cada uno de nosotros. Primer argumento o primer segmento de la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, reconocer que fuera de Él no hay otro Dios, que fuera de Él no hay otro sentado ahí arriba en el trono. Solamente hay un solo Dios superior en todas las cosas y que Él merece honra y merece la gloria. Segundo, santificado sea tu nombre, es decir, le adoramos por las bendiciones, magnificamos su santo nombre, adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras situaciones, en nuestras adversidades. Le damos bendición a Él, adoramos por sus bendiciones y magnificamos su santo nombre, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, y toda rodilla y toda nación, toda lengua se tendrá que arrodillar ante el Dios Todopoderoso. Es decir, magnificamos ese santo nombre, es decir, lo santificamos. Tercer punto: venga tu reino, es decir, la congregación a Él y rendición a la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias. Es decir, que en nuestro diario vivir tenemos que decirle: Señor, venga tu reino, venga su voluntad en mi vida diaria. Todo lo que yo haga o vaya a hacer sea bajo su voluntad. Las primeras 3 razones tratan de la santidad de Dios, la santidad y la voluntad de Dios.
¿Tratan con qué? La santidad. 3 cosas que trae la santidad. Es Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando de la santidad de quién? De Dios. Santificado sea tu nombre, está hablando de la santidad que tiene su nombre, es decir, que su nombre es santo y es puro. Y tercero, venga tu reino, está hablando de que Él debe ser el principal en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos, Dios es primero en nosotros, pero cuando nos sentamos a pensar, Dios está en lo último. Primero pensamos, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer hoy en la tarde? ¿Qué voy a hacer a mediodía? ¿Qué voy a hacer esta semana que no tengo tal vez para pagar mis deudas? Y estamos más enfatizados en nuestros problemas que en Dios. Y decimos Dios es primero en nosotros, pero realmente no lo está. Pero en esta mañana queremos que Dios sea el primero. Sé que hay problemas, dificultades, pero primero decirle, Señor, en tus manos estoy, que se haga tu voluntad. Ahí está el hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. El cuarto paso es, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, someternos a su voluntad, permitir a Dios guiar y dirigir nuestras vidas, planes, acciones y pensamientos. En el cielo nadie discute con el designio y el plan de Dios, y tampoco deberíamos discutir en la tierra por los designios y los planes de Dios. Pero ¿qué hacemos? No hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad. Este es mi problema, son mis acciones, son mis pleitos, y usted no tiene que meterse. Pero realmente en el cielo nadie discute. Si Dios le dice a sus ángeles, cuiden a su pueblo, sus ángeles le obedecen, y ellos no discuten, dicen, Señor, pero yo tanto tiempo que llevo cuidando aleluya, a estos hijos tuyos, y ellos son tan malagradecidos. Los ángeles no discuten con Dios, ellos obedecen. Y a veces nosotros discutimos con Dios. Decimos, Señor, pero no es lo que yo te pedí, no es lo que yo te estoy pidiendo en mis oraciones. Discutimos con el plan y la voluntad de ¿quién? De Dios. En la voluntad de Dios van a haber problemas, van a haber pleitos. Se va a levantar el diablo de cabeza, se va a levantar de pie y a usted lo va a poner de cabeza. Queremos cambiar la historia de ese lugar y el diablo no está contento. Así que no se preocupe si hay pleitos afuera, no se preocupe si hay pleitos en tu hogar, en tu familia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Pero como Dios es primero, Dios le va a ayudar a hacer su voluntad, y así el enemigo se ponga en contra de nosotros. El diablo solamente vino para matar, hurtar y destruir. Mas Dios vino para dar vida y dar vida en abundancia. Estamos en Cristo y Él es la vida de nosotros. Y si Dios es primero, aunque el enemigo quiera ponerse el tropiezo, no podrá detener la obra del Señor en nuestra vida. El diablo no quiere que nosotros cambiemos la historia. Pero ¿sabe por qué? Porque Él sabe que le vamos a quitar mucho terreno que Él ya ha ganado. Ya hay que quitarle terreno al diablo, porque Dios está pronto en venir. Pero tenemos que hacer su voluntad. El plan nuestro de cada día, dándonos hoy. Es decir, pedimos a Dios por nuestras necesidades, pero nota que no son todas nuestras necesidades para el resto de nuestras vidas, sino nuestras necesidades de hoy. Es decir, queremos pedirle a Dios que se haga
amén, que Él nos dé el pan nuestro de cada día, es decir, que lo que necesitamos simplemente el día de hoy. Cada día necesitamos de Dios, y Dios va a suplir la necesidad del día de hoy, no el de mañana. Él está en el día de hoy. 5, 6, perdónanos nuestras deudas, pero también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos a Dios misericordia, pero note que el perdón de Dios está conectado con nuestro propio perdón a los que nos hacen mal. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. A veces nosotros queremos que otros nos pidan perdón, pero nosotros no queremos perdonar. Hay un error ahí. 7, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, pedimos a Dios que nos proteja del diablo y las fuerzas del mal. Y 8, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Es decir, alabamos al Señor porque solo Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y el amén, es decir, cerramos nuestra oración con la confianza que hemos orado según su voluntad y su plan para cada uno de nosotros. Tenemos que terminar siempre nuestra oración con un amén, es decir, asegurando que su voluntad se va a hacer en cada uno de nosotros y que su plan se va a hacer conforme a su voluntad. Lexter Case dice: Señor, hazme más como tú y menos como yo. Hazme, Señor, más como tú y menos como yo. A veces queremos ser más que Dios y a Dios le queremos hacer menos, pero Dios es más que nosotros y nosotros debemos menos ante Él. Decir que el Señor debe siempre ser el más grande en nuestras vidas y no el más diminuto. El tiempo de la oración. Cada creyente debería orar. Cuando ores horas depende de ti. Sin embargo, la Biblia nos dice que en varias ocasiones que deberíamos orar siempre, sin cesar, constantemente. Así que no importa qué tiempo del día es tiempo de orar. No importa el tiempo o el día o la hora en que usted ore, es tiempo siempre de orar. Lucas o Efesios 6:18 dice de la siguiente manera. Leemos Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que Dios está diciéndonos que debemos orar siempre, cada mañana. Orando en todo tiempo, es orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Es decir, orar constantemente sin detenernos. Siempre hay que orar sin cesar. Lucas 11:5-10 dice de la siguiente manera. Lucas 11:5-10 dice de esta manera. Lucas 11:5-10 dice: le digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel respondió desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levanta y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Decir que Dios necesita que le oremos con importunidad, es decir, con persistencia. Este amigo vino, amén, a medianoche, le tocó a su mejor amigo, y cuando su amigo le dijo no me molestes, él no se fue de ahí, él siguió tocando a la puerta, él siguió llamando, él siguió con persistencia orando, diciendo: necesito esos panes para atender a la visita, necesito que me abran la puerta, necesito que me des pan para mi amigo. Es decir, que esta persona interrumpió su sueño, persistió hasta que su amigo le abrió la puerta. Igualmente debe ser nuestras oraciones. El Señor no me respondió hoy, pero mañana voy a persistir, voy a seguir clamando. El Señor no me respondió este mes, pero sigo persistiendo. No me respondió, aleluya, durante 2 meses, durante 3 meses, pero sigo persistiendo. No me respondió durante 1 año, pero sigo persistiendo. Dios, dame la victoria. Dios, dame la victoria. Dios, permite que crezcamos espiritualmente. Dios, permítenos que tengamos un alma, Señor. Permítenos que bauticemos un alma. No nos lo dio este año, pero seguimos persistiendo por esa alma para que sea bautizada. Oh, el Señor necesita que le persistamos día y noche, que no dejemos de clamar. Aunque no veamos la respuesta, el Señor nos invita a que sigamos orando por la misma necesidad. Necesitamos crecer, necesitamos un avivamiento. Y le he dicho: Señor, yo quiero ver aquí en este lugar mi alma, Señor. Y todavía no veo, pero estoy en oración. Estoy diciendo: Señor, mi alma es para este lugar. Aunque no lo vea, yo estoy persistiendo en oración, porque sé que al final Dios nos va a dar la victoria. Pero esto es de persistencia. No lo vemos hoy, pero le vemos levantado mañana y seguir clamándole a Dios. Queremos ver almas, aleluya, queremos ver almas bautizadas. Si no hemos visto y no hemos bautizado, en este año no hemos bautizado, pero todavía le digo: Señor, permíteme, aunque sea bautizar un solo alma en este año. Estoy clamándole al Señor. Yo no sé si su oración es igual. Señor, danos almas, porque necesitamos almas para tu reino. Pero hay que orar con persistencia. Romanos 12:12 dice: orando constantemente. Colosenses 4:2, orar continuamente. ¿Qué puede impedir mis oraciones? Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué puede impedir mis oraciones? ¿Alguien que pueda ayudarme en esta hora? ¿Qué puede impedir mis oraciones? Es incredulidad. No creemos. ¿Alguien dijo pecado? ¿Qué más? ¿Qué puede impedir mis oraciones? Resentimiento de nuestro corazón. Desobediencia. Bien. Hay una lista. Es posible que yo pueda orar y que no me haga ningún bien. ¿Habrá algo que pueda evitar que mis oraciones alcancen al cielo y a los oídos de Dios? ¿O sí? Hay varias cosas que pueden bloquear mis oraciones, pero yo necesito conocer cuáles son para poder evitarlas. En su lección titulada 11 impedimentos a la oración, el reverendo Kim Poitras nos da la siguiente lista. Tengamos cuidado de evitar cada punto. Primer punto: pecado sin confesar. ¿Cuál puede ser el primer obstáculo de que mis oraciones sean impedidas? Pecado sin confesar. ¿Qué dice Salmo 66:18?
66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, que David, gloria al Señor, está derramando su corazón, está abriendo su corazón al Señor y está confesando su pecado. David había pecado, había adulterado, amén, pero no simplemente eso, había también cometido homicidio, es decir, tenía 2 pecados. Pero él derramó su corazón y le dijo: Señor, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, si yo me hubiese quedado en mi pecado, el Señor no me habría escuchado. David está diciendo: si yo no hubiese reconocido mi pecado, el Señor no hubiese escuchado mi oración y no me hubiese levantado y perdonado y me hubiese quitado el reinado. Pero él confesó su pecado y Dios le abrió y le perdonó su ofensa, su pecado. Es decir, que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Si no lo confesamos, entonces nuestra oración va a ser un impedimento. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Pecado sin confesar. Mateo 6:5 dice: falta de sinceridad. Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas hipócrita, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está hablando de falta de sinceridad. Decir que ellos simplemente daban sus palabras por hablar, pero realmente no eran sinceros delante de Dios. Y eso es una ocasión de que nuestra oración no es escuchada por falta de sinceridad. Es decir, que delante de Dios debemos ser sinceros. Verdaderamente hay que ser sinceros delante de Dios. Tercer motivo, Santiago 4:3. Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es decir, motivos carnales. ¿Cuál es otra falta de que nuestras oraciones no sean escuchadas? Por motivos carnales. Decir que hemos codiciado lo que el vecino tiene, lo que nuestro hermano tiene, y por eso Dios nunca va a escuchar nuestras oraciones, porque son motivos carnales, motivos simplemente de nuestra carne, mas no en lo que necesitamos para gastar en nuestros deleites. Y por eso puede ser una causa de que nuestra oración no sea contestada. Santiago 1:5-6 dice, amén, de esta manera, 5-6: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. Es decir, que esta es por falta de la incredulidad. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, entonces nuestra oración no va a ser contestada, porque no hay fe en nuestra oración, hay incredulidad. Amén. Y a veces decimos: yo oro, pero
al rato, cuando acabamos de orar, decimos: ¿será que Dios sí me escuchó? ¿Será que Dios sí me puede sanar? ¿Será que Dios sí me sanó? ¿Será que Dios sí hizo la obra en mi vida? Es decir, estamos teniendo incredulidad en lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Daniel 10, 10 al 13 dice de esta manera. Daniel 10, Daniel 10, 10 al 13. Dice la palabra del Señor de esta manera. Daniel 10, 10 al 13. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y pondré en pie, porque en ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puso en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, hay, aleluya, una actividad satánica en nuestra vida, en nuestros pensamientos, y entonces va a ser un impedimento de que nuestra oración sea contestada. Es decir, una actividad satánica. El diablo siempre va a querer dañar a su pueblo, es decir, siempre va a enviar sus ataques a nosotros. Pero debemos primero ser ¿qué? Escuchar la voluntad de Dios, estar atentos, orar siempre para que el Señor nos libre de estas actividades satánicas. Puede ser un impedimento para Dios. Primera de Pedro 3:7, un problema doméstico. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, porque vuestras oraciones para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, a veces peleamos con nuestras esposas, a veces peleamos con nuestros hijos y venimos a la iglesia o nos arrodillamos a orar, y tal vez esas oraciones no van a ser contestadas porque hay problemas domésticos en nuestras vidas. Pero la Biblia nos dice que primero hay que ir a pedirle perdón a esa persona, es decir, a nuestra esposa, a nuestro esposo, si le hemos ofendido, si le hemos hecho algo a ellos, o a nuestros hijos, pedirles perdón, y luego sí ir a arrodillarnos a orar para que nuestras oraciones no tengan estorbo o impedimento. Es decir, que hay que primero pedir perdón, porque ese problema doméstico puede ser un impedimento de que nuestra oración no sea contestada. Lucas 8, 10 al 14 habla de el orgullo. Lucas 8, 10 al 14. Lucas 8, 10 al 14 dice de esta manera: dice: y le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla en la palabra de Dios. Y los dos junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es decir, que el Señor está dando una parábola del sembrador, y en esa parábola hay orgullo. Es decir, que personas vienen y simplemente escuchan la palabra del Señor, pero esa palabra, amén,
viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Es decir, esa semilla que cae junto al camino, y otra que cayó bajo piedras que no tienen raíces y que crecen por algún tiempo, creen, pero cuando viene la prueba ellos se apartan porque hay orgullo en su corazón. Y otra parte es que cayó sobre espinos, que son los que oyen, pero se ahogan por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto porque se enorgullecen de sí mismos y no creen en la palabra que ha sido sembrada sobre ellos. Pero gracias damos a Dios que esa semilla que ha caído sobre nuestra vida es una semilla que trae vida y que nos ha cambiado nuestra vida, porque la palabra de Dios que cayó fue la palabra que cambió. Esa es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios cayó en nosotros y a veces cae en piedras, cae en escombros, a veces cae, amén, en espinos, pero hay que estar firmes. Esas personas que están recientemente bautizadas, tal vez el enemigo viene y quita de ellos la palabra, pero hay que hacer que esa semilla que cae sobre ellos coja raíz y esté fundamentada sobre lo que creemos, es decir, en la oración. Amén. Pero otro problema, y este problema a veces como que lo ignoramos, y es el problema de robarle a Dios. Malaquías 3, 8, 10, usted muy bien lo sabe. Y muchos dicen, pero es que el diezmo no es para ese tiempo. El diezmo ya, eso era en la ley y ya no es de la gracia. Pero el Señor en Malaquías está diciendo, vosotros nos habéis probado en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas y en vuestros votos. Pero no simplemente está ahí en Malaquías. El primero que dio el diezmo fue Abraham. Y si nosotros decimos que somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las mismas obras que hizo ¿quién? Abraham. Abraham dio diezmo de todo, dándole a Dios lo que él se merecía. Aunque el sacerdote Melquisedec no le pidió nada a Abraham, Abraham simplemente fue voluntariamente, le dio a Dios por haberle dado la victoria de que él había obtenido. Es decir, que el diezmo no es una imposición, el diezmo es voluntario. Usted lo da porque cree que Dios le ha bendecido. Pero nosotros, a veces que somos creyentes y llevamos años en el Evangelio, el diablo pone en nosotros cascaritas como diciendo, ¿para qué le llevas tu diezmo al pastor? El pastor tiene mucho, él no necesita nada, Dios no necesita nada. Y esto comienza a crecer en nuestro corazón, tanto así que ya no damos al Señor. Pero ese es un problema de que nuestra oración sea respondida. Y a veces esto lo dejamos como a un lado, sin importancia. Pero Dios merece lo mejor. Alguien me dijo, pastor, ayúdame a orar para que yo pueda vender mi lote. Y si mi lote se vende rápidamente, yo voy a traer mis diezmos al alfolí, porque voy a estar agradecido a Dios. Pero resulta y pasa que esa mujer vendió su lote, se olvidó de lo que había prometido a Dios. No me lo prometió a mí, primero se lo prometió a Dios. No pasó ni un mes que ella recibió todo el dinero y lo malgastó. Y al final quedó sin casa, quedó sin familia y sin matrimonio. ¿Por qué razón? Hizo una promesa a Dios, pero le robó. No cumplió con su parte. Y cuando no cumplimos a Dios, Dios nos quita todo lo que nosotros amamos. Esto es real, esto es verdadero. El dar a Dios el diezmar es de gran bendición. Aún los más ricos
los millonarios, ellos dicen y ellos efectúan el diezmo. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, es que yo no se lo doy al pastor, yo estoy dándole creyendo en que Dios me va a bendecir, en que todo lo que haga Dios va a abrir las puertas de los cielos. Alguien dijo, si usted en su primer moneda que le da su padre no da 100 pesos, usted olvídese que va a dar cuando Dios te bendiga poderosamente. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Amén. Otro punto, rechazar o someterse a la enseñanza bíblica. Zacarías 7, 11 al 14 dice de la siguiente manera. Zacarías 7, 11 al 14. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí por torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Es decir, que a veces rechazamos someternos a la enseñanza bíblica. A veces decimos, es que el pastor es muy directo, es muy cortante con la palabra del Señor. No es que nosotros queramos ser cortantes con la palabra, es que la palabra de Dios nos lo enseña y nos lo estipula, y si nosotros lo enseñamos conforme está escrito, entonces yo me estoy metiendo con un problema con Dios. Así es. Pero a veces nosotros queremos rechazar las enseñanzas bíblicas y no queremos obedecer lo que la Biblia nos enseña. Y por eso es un motivo de que nuestras oraciones no sean contestadas. Otro en Mateo 5, 25 al 24 nos habla de rechazar el perdón o ser perdonado. Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24 dice de esta manera. Gloria al Señor, de 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de primero hay que perdonar para venir delante de nuestro Señor. Rechazar ayuda al necesitado. Proverbios 21:3 dice de esta manera. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es decir, a veces rechazamos el ayudar al hermano que lo necesita espiritualmente, o también cuando podemos bendecirle económicamente. A veces rechazamos al necesitado, pero ese es un motivo, una causa de que nuestra oración no sea contestada. Al igual que con cualquier otro tipo de mecánica, la mecánica de la oración es simplemente las herramientas de que hacen funcionar esta
engranaje, usémosla. Y termina Linda Poitras diciendo, no solo lo estudiamos, lo leemos o lo discutamos, es decir, oremos. No solo hay que estudiar, no solo hay que leer o oír, hay que orar en cada momento, en cada tiempo de nuestra vida. A veces esto parece imposible que nuestra oración, y le reclamamos al Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Y a veces no nos ponemos a analizar lo que está pasando en nuestra vida. Pero en esta mañana yo quiero decirle, amada iglesia, no quiero regañarles, no era mi intención ofenderles, pero esto es importante, la oración. Queremos ser fuertes en Dios, hay que ser fuertes en la oración. Queremos ganar nuestra familia, hay que ser fuertes en la oración. Hay que persistir. Queremos que nuestra oración sea contestada, perdonemos, seamos íntegros ante Dios, no tengamos incredulidad, cuidemos los problemas domésticos, cuidemos el orgullo, cuidemos de robarle a Dios, cuidemos de rechazar o someternos a las enseñanzas bíblicas, cuidemos de rechazar o perdonar, y cuidémonos de rechazar al que lo necesita. Si hay alguna falta en esto, hay que ponernos al día con nuestro Dios. No es tiempo de seguir con lo mismo, es momento de cambiar. No hay que ser como los hipócritas, orar y decir simplemente de labios para afuera, amamos a Dios, honramos a Dios con todos nuestros bienes, pero realmente nuestro corazón nos dificulta dar para Dios, nos dificulta entregarle lo que a Dios le pertenece. Y a veces decimos, el Señor entiende que tengo deudas, tengo problemas, tengo dificultades. Dios lo sabe realmente, pero si le somos fieles en lo poco, Dios va a ser fiel en lo mucho, nos va a poner. Yo no sé si alguien, yo por un tiempo no quería darle al Señor lo que Él se merecía. Yo decía, el pastor tiene mucho y Él no merece, pero el Señor tuvo que tratar conmigo. Y desde que el Señor trató conmigo, entendí, no importa si no tengo para el desayuno, no importa si no tengo que comer, no importa si tengo 1000 deudas, pero a Dios voy a apartar lo primero, para Dios es lo primero. Y desde que comencé a hacer eso, el Señor nunca me ha faltado. He tenido miles de problemas, miles, aleluya, de dificultades en lo económico, en lo espiritual, y a veces no he tenido que comer nada, pero de lo poco que me ha entrado yo le he dado al Señor. Le he dicho, Señor, aquí está lo primero, esto es tuyo, no me pertenece, Señor. Oh, mira, Señor, tú vas a entender y tú vas a suplir mi necesidad. Yo no sé si alguien está en esta noche, en esta mañana, que pueda venir al Señor a este altar y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque he faltado en esto. He tenido orgullo en mi corazón, he tenido mis faltas, Señor. Tal vez no he perdonado mi corazón, Señor. Tal vez he rechazado la palabra de Dios, tal vez no me he conmovido con la palabra, Señor, pero aquí estoy, Señor. Perdóname en esta mañana, Señor, porque yo no quiero que mis oraciones se queden atascadas, Señor. Yo quiero que mis oraciones lleguen a lo alto, Señor. Yo quiero que mis oraciones sean contestadas en esta mañana, Señor. Perdóname, Señor, si te he faltado, Señor. Yo no quiero quedarme viendo siempre el pecado, Señor. Yo no quiero quedarme, Señor, ahí, Señor, pegado en mi falta diaria. No, Señor. Yo quiero apartarme del pecado. Yo quiero apartarme de esta falta, Señor. Y quiero que mi oración sea contestada delante de ti, Señor. Aunque me cueste, Señor. Aunque esta carne quiera, Señor, yo quiero hacer tu voluntad esta mañana.
Oh, alábale al Señor por un instante. Oh, aleluya, doblega tu corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Señor Jesucristo.